Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez y les invita a escuchar este programa que vamos a conducir José Ángel Domínguez, mi querido amigo que está por allá en su casa a la distancia, pero bien pilas puesto para empezar este programa. Por supuesto que sí, encantado de saludarte, al igual que a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas que a nosotros nos parecen fundamentales. Y por un lado, pues triste por el fallecimiento de un amigo y de un maestro, me refiero a don Vicente Morales, pero por el otro lado, contento de ver en perspectiva una vida pues plena, una vida completa que construyó, que creó, que fue protagonista de muchos momentos importantes en la radio que a nosotros nos importa tanto. Y en ese sentido, pues cómo concilias esos sentimientos hasta cierto punto contradictorios, mi querida Graciela. Así es, la tristeza por un lado, pero también el orgullo, ¿verdad?, de haber compartido con Chente Morales tantos momentos que tuvimos tanto en el trabajo como también en la relación ya más personal, ¿no? Yo llegué a tener una relación muy estrecha con él. Él me tuvo la confianza de darme muchas horas de entrevistas porque yo quise presentar una serie que finalmente no se pudo realizar por falta de presupuesto aquí en Radio Educación, pero que era la historia de Chente ensamblada, ligada a la historia de la radio. Y creo que él fue muy generoso con todos nosotros, a todos nos contaba sus experiencias. Y bueno, lo hemos entrevistado en varios momentos en este programa. Y por eso hoy, que vamos a dedicar este programa en homenaje a él, vamos a retomar algunos de estos segmentos para recordar lo que nos contó aquí en El fin justifica a los medios. Bueno, pues por supuesto, don Chente Morales fue una figura emblemática de la radio en México y este programa es un homenaje a su memoria. Saludamos y abrazamos solidariamente a su familia y a sus deudos. Les deseamos pronta resignación. Y bueno, pues Chente tenía muchas facetas. Era un pintor también consumado en un estilo naïve, me atrevería yo a calificarlo. Pero también este maestro de la radio y de las historias contadas, ¿no? Que era muy, muy rico escucharlo compartir esas anécdotas de viva voz, Graciela. Un gran conversador, sin duda. Pues hoy el programa está dedicado a su memoria. Antes vamos a escuchar nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana, por lo cual los invitamos a que se queden y participen aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 en amplitud modulada, el 96.5 en FM, también en la frecuencia de Mérida y en la ciudad de Hermosillo, en Sonora. También a todas aquellas que lo hacen vía internet y a las personas que escuchan a través de las emisoras hermanas. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México. Iguala Radio en Guerrero. El Escarabajo Radio en Jalisco. Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Saludamos también a todas las personas que lo escuchan vía podcast que se sube a las redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. Ojalá y usted lo escuche y lo pueda compartir con sus redes sociales. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a escuchar ahora Notimedios, la sección que nos prepara cada semana nuestra compañera Ángeles Medina.
Notimedios. Twitter México suspendió un número indeterminado de cuentas afines a la Cuarta Transformación por usar información engañosa, difundir spam y tratar de manipular la plataforma. El bloqueo se realizó un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que un ex asesor del PAN ocupaba un puesto directivo en Twitter. Hay que decir que la suspensión de estas cuentas fue calificada como censura. Sin embargo, la empresa, en un comunicado, señaló que las cuentas suspendidas eran usadas para manipular, engañar y difundir perfiles con biografías robadas o copiadas. Además, señaló que ninguna persona es responsable por sí sola de sus políticas o acciones de cumplimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de paleros y alcahuetes a los organismos autónomos y afirmó que estos fueron creados para simular. El mandatario señaló que esos organismos forman parte de la banda de saqueadores, por lo que aseguró que insistirá en su desaparición, pues eso es la transformación. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informó que ninguna agrupación política cedió sus tiempos en radio ni en televisión para que el gobierno federal difundiera las campañas de prevención contra el COVID-19. En tanto, representantes del PRI, PAN y PRD señalaron que la solicitud de Morena solo tenía como objeto lucrar políticamente con la pandemia, dado que ni siquiera ellos que lo solicitaron cedieron sus tiempos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus conferencias de prensa matutinas no son propaganda y aseguró que la función del INE no es censurar, por lo que ya presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo resultado espera sea a favor de la democracia. El mandatario lamentó que el INE intente limitar su libertad de expresión, alegando que las conferencias matutinas son propaganda, cuando en realidad, dijo, son instrumentos para informar al pueblo y ejercer la libertad que todos tenemos. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, volvió a quejarse por el retiro de 3 de los spots políticos de ese partido a petición del Instituto Nacional Electoral. El morenista afirmó que la oposición y el INE tienen una alianza vergonzosa a través de la cual buscan censurar su movimiento y callar a esta fuerza política. Autoridades de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex acusaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de realizar diligencias como parte del proceso de imputabilidad sin contar con los oficios con los que el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex pretende acreditar supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Víctor Fernández, director jurídico de la agencia, dijo que la diligencia se llevó a cabo para beneficiar a los ex trabajadores en huelga, lo que demuestra la parcialidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hacia la organización sindical. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que la prensa en América Latina ha robado la verdad, pues al estar en manos de las élites solo busca hundir a los enemigos de estas. Durante la conferencia magistral a distancia, Revolución Ciudadana y el Cambio de Época en América Latina, realizada por la UNAM, el exmandatario ecuatoriano destacó que la prensa mala y deshonesta es mortal para las democracias. Asimismo, señaló que para que haya transparencia en una democracia no bastan los institutos y organismos de vigilancia, sino que se requiere una labor honesta y profesional de los medios de comunicación. Y en noticias internacionales, la Unión Europea pidió ayuda a Estados Unidos para elaborar normas comunes que frenen el poder de las grandes empresas de tecnología como Facebook y Twitter y permitan combatir la difusión de noticias falsas. En un discurso durante el Foro Mundial de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhortó al gobierno de Joe Biden a sumar fuerzas contra lo que llamó los costados oscuros
expertos del mundo digital, a los que consideró responsables del ataque al Capitolio en Washington el pasado 6 de enero. Hay que decir que en diciembre pasado la comisión propuso 2 proyectos de ley a la Unión Europea que buscan proteger a los consumidores y sus derechos en línea, así como obligar a las grandes empresas a rendir cuentas y mejorar la competencia digital. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escucharon, los invitamos a consultar esta sección de Notimedios en la página de Facebook de El Fin Justifica los Medios y también en el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Una de las muchas maneras de ponerse en contacto, de intercambiar opiniones, punto de vista, de polemizar, de debatir, lo cual es muy importante para los medios públicos, para la vida democrática de un país, para un siglo que comienza un tanto cuanto convulsionado por muchas razones, entre ellos la pandemia, pero el intercambio de ideas, mi querida Graciela, es fundamental. Así es, tenemos los comentarios a la transmisión de la semana pasada, 21 de enero, en donde hablamos de las nuevas reglas de WhatsApp. Y, por ejemplo, Ernesto Luna, nuestro radio escucha, nos dice, ¿por qué no ser sencillos y dejar de complicarnos la existencia? No consumamos lo que no necesitamos. El consumo es nuestro yugo. Las redes sociales deberían de ser eso, sociales y no privadas. Dejemos de consumir. Bueno, le agradecemos su comentario. Es difícil dejar de consumir, pero si hay que consumir, pues lo que necesitamos, no más que eso, ¿no? Me recordó de alguna manera, mi querida Graciela, lo que decía el Buda, ¿no? Sobre el deseo. Dice Ernesto Luna, el consumo es nuestro yugo y el desear, dice Buda, pues siempre nos causa sufrimiento por ahí. Qué interesante y nos invita a la reflexión. Dice Maru Torres, buen tema, necesario estar enterados y ese es el punto de vista del Fin Justifica los Medios. Compartir información, enterarnos, por supuesto. Gerardo Rendón dice, qué mejor programa para estar informado. Saludos al equipo y a todos los radioeducaditos. Blanca Leonor Ocampo Bobadilla dice, saludos, gracias por tocar de manera oportuna los temas clave. Sí, la oportunidad, luego hay tantos temas, se mueven tan rápidamente que nos falta tiempo. Deberíamos tener El Fin Justifica los Medios al menos 3 veces por semana, mi querida Graciela. Lorenzo Sánchez dice, hola, buenas tardes, gracias por la información. Me duele y me choca oír en nuestra radioeducación los malditos anuncios de los miserables partidos políticos. Se gastan mucho dinero público y la mayoría de ellos solo sirven para nada. El PRI y el PAN, entre otros, han de pensar que no tenemos memoria o que de plano somos imbéciles. En fin, un abrazo fuerte para todas y todos quienes realizan el programa. Muchísimas gracias y va un abrazo de vuelta para Lorenzo Sánchez. Claro, y ojalá cambiáramos esta percepción con la acción, ¿no? Con el consenso, con los votos, con muchas maneras de participar que la sociedad mexicana ha desarrollado a lo largo de los años. No son nuevas, ¿no? Saludos a Lorenzo Sánchez. Iris Luna dice, triste realidad, pero nosotros tenemos la opción de usar o no WhatsApp. Claro, ¿no? Tu WhatsApp o no tu WhatsApp, that is the problem. Ken Toledo dice, las redes sociales, al igual que la televisión, si no sabemos usarlas, crean el mismo efecto que cualquier droga o vicio. Efectivamente, se puede convertir en un vicio y bueno, esta adicción a las redes sociodigitales es muy patente en mucha gente joven, vieja, de todos los niveles económicos y de todos los sexos. Así es. Bueno, pues muchas gracias por ponerse en contacto. Estamos en Twitter como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con el programa. La entrevista. Homenaje luctuoso a don Vicente Morales. Iniciamos con esta parte del programa que dedicamos a Vicente Morales, a nuestro querido Chente, con el que compartimos, como bien decías, Graciela, tantos momentos de trabajo, de creatividad, de camaradería, de risas, en fin.
Por fortuna, Chente recibió en vida, José Ángel, el reconocimiento que se merece. Se publicaron artículos en muchos periódicos, en revistas, dio pláticas en universidades a alumnos de comunicación. Aquí en Radio Educación le hicimos un homenaje en 2017 cuando cumplió sus 87 años, que fue, recordarás, una gran fiesta con todo y pastel y la presencia de todo el personal de Radio Educación y de muchos radioescuchas. Que lo apreciaban muchísimo, por supuesto. Y aquí precisamente en el programa El fin justifica los medios, tuvimos el gusto de tenerlo como musicalizador durante muchos años y en varias ocasiones lo entrevistamos, por supuesto, como decías, en torno a su trabajo. Hoy vamos a retomar algunos fragmentos de aquellos programas y los vamos a revivir en este momento. Así que lo invitamos a cerrar los ojos, abrir la mente a la imaginación con esto que a continuación le presentamos. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la luz y escuche. Bueno, ¿todo listo? Sí, Guillermo, todo listo. Oh, Dios mío, no nos vaya a fallar. No puede fallar. El robo a este banco está más que estudiado. Bueno, es la hora. Los policías van a cerrar las puertas. Señores, estamos cerrando el banco, por favor, vayan saliendo. Tenga la gentileza. Ya está. Sí, ya vamos. Pues, señor, un reglamento. Bueno, vamos. Rápido, a la ventanilla 9. Voy. Señorita, ¿me hace el favor de cambiarme este cheque? Perdón, señor, pero ya estamos cerrando el banco. ¿Pasa algo, señorita? Nada, que el señor ha llegado tarde a cambiar un cheque. Pues sí, señor. Lamento, pero yo creo que la señorita cajera tiene razón. Ha llegado usted un poco tarde. En este instante pasará el cajero general a recoger todo el dinero, así que tendrá que regresar mañana. ¡Vamos, Arturo! ¡A darles! ¡Vamos! ¡Brinca la ventanilla! ¡Y saquea la caja! ¡Yo te sostengo aquí con esta ametralladora! ¡Maldita sea! Alguien sonó la alarma. Guillermo, estamos perdidos. Bueno, pues con más de 60 años de trayectoria, Don Chente, como le llamamos cariñosamente en Radio Educación, está considerado como más que una persona, una institución de la radio y es seguramente testimonio vivo de la historia de la radiodifusión en nuestro país. Está aquí con nosotros Don Vicente Morales. Y tenemos aquí a Chente Morales en el estudio A de Radio Educación. Bienvenido, Chente, qué gusto tenerte aquí. Ay, muy amable por la invitación. Después de lo dicho, ya no sé qué voy a decir. Toda una larga vida, una historia muy interesante que tienes que contarnos, Chente. Por supuesto. Y la primera pregunta tal vez sería, para los efectos del programa y de lo que realmente nos interesa saber, Chente, ¿cómo se te presentó la oportunidad de trabajar en la radio? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo tenía porque acaba de morir un cuñado que se casó con una hermana mayor. Que era ingeniero en XQ precisamente. Y él tenía los sábados un programa que se llamaba Para la Mujer, de la señora Consuelo Colón, que era una miscelánea, ¿no? Y tenía secciones, por ejemplo, recetas de cocina, aceites para las damas, claro, bodas y todo eso. Y cada sección tenía un tema musical. Todavía de discos de pasta,
pasta negra, y nomás de una sola cara el disco, ¿no? De 10 pulgadas, de 78 revoluciones, en una tornamesa de 4 platos para que pudieras mezclar las dos músicas y efectos, ¿no? Así se utilizaba para las radionovelas y programas especiales, ¿no? Entonces, yo iba los sábados a ayudarle y acomodaba los discos según la sección que iba a entrar el disco. ¿Todavía no los ponías? Nada más los acomodabas. Sí, nomás los acomodaba. Él llegaba y ponía su disco de la sección, bajaba la música, entraba la señora, daba toda su perorata. Y pues yo terminando recogía los discos y todo, pero me encantó, ¿no? La radio, por lo hermosa que es, te crea una sensibilidad, ¿no? Te lleva a la imaginación y te imaginas el campo, te imaginas inclusive las cantinas y todo eso, ¿no? Entonces tú... ¿Y cuántos años tenías ahí, Chente? Estabas muy chavito, ¿no? Empecé en 43, fines de 43, tenía 13 años. 13 años. Entonces pues era todavía chamaquito. Y llegaste ahí primero a acomodar los discos que se iban a utilizar en el programa. ¿Y cuándo ya te hiciste cargo de un programa, de musicalizarlo? Cuéntanos cómo fue esto. Sí, mira, posteriormente me inicié como ayudante de operador. Ya, porque los sábados me daba mi dominguito mi cuñado y ya, no volví a ir hasta el otro sábado. Un elemento más para la felicidad, mi Chente, pues sí, una lanita, ¿no? Me servía para irme al cine Alcázar, estaba ahí frente a W. Entonces, todo eso me sirvió para iniciarme como ayudante de operador, que nuestro trabajo era poner el sillaje para las grandes orquestas, Luis Arcaraz, en fin, las orquestas de aquella época, los atriles para que leyeran las partituras y colocar los micrófonos por sección, ¿no? Metales, el piano, los violines, y eso los conectabas para la consola del operador en cabina y probabas como hicimos ahorita, probando, 1, 2, 3 metales. Y ese era nuestro trabajo. Posteriormente me volví operador, ¿ya? Y había patrocinadores, ¿no? Palmolive, en fin, grandes compañías de publicidad que existían en esa época, Morcron, Publicidad Arsi, en fin, cerros de casas de publicidad. Todos los anunciantes llegaban a la radio porque era una época en donde la televisión todavía no llegaba aquí a México, ¿no? Sí, te pagaban bastante bien para esa época, ¿no? Porque los sueldos de la radio siempre han sido de tristeza, ¿no? No nos toques ese son. Algo sabemos de eso. Pues tenías que achisparte para ganar dinero, ¿no? Entonces yo aprendí. Además de que me gustaba, aprendí a mezclar orquestas, a cantantes, mariachis, Lucha Reyes, todavía ya los finales de Lucha Reyes. Entonces, pues era muy padre porque era en vivo, no había grabaciones aún. Bueno, en Estados Unidos y en otros países sí había grabaciones de discos de pasta, te digo, pasta negra. Pero aquí no existía todavía hasta 1941, ya profesionalmente, Radioprogramas de México, ¿no? Que fue la primera grabadora profesional, digamos. Y de ser operador, Chente, ¿cómo fue que te convertiste en musicalizador y efectista? Porque eso tiene ya, digamos que otra especialidad es la palabra, ¿sí? Como te digo, había que aprender de todo. Entonces había radionovela, empezaban las grandes radionovelas que empezaron en W, ¿no? Y en la cuyo empecé a hacer efectos físicos, que se llaman. Cuando ya Pura Córdoba, una actriz de teatro, y el grupo de actores de teatro, tenía un programa los domingos, Nescafé. Eran radioteatros. Y
un día me dijo la señora, ay, ¿por qué no vas a ayudarme a hacer unos efectitos? ¿Sí? Mira, tienes que dar unos pasitos, abrir la puerta, cerrarla, otros pasitos, te sientas y te sirves cafecito. Pues ahí me tienes echándole ganas. Y sí, afortunadamente, pues creo que le gustó el trabajo. Y de ahí fue el inicio de mi trabajo como efectista. Ahora, como musicalizador o musicador, pues te digo, vas adquiriendo discos. Antes se musicaba con música clásica, ¿no? Beethoven, Franz Liszt, Chopin y todo eso. Y tenías que escoger la parte que le iba con el texto, ¿no? Claro. Era muy difícil porque no tenías que checar toda la serie, toda la sinfonía, por ejemplo. Sí, y con un lápiz escuchabas sobre todo a oídos, porque no había reproductores de sonido. A oídas, ponías tu oído ahí, veías cuando entraba la parte álgida de la serie, de la melodía, y con un lápiz. Marcabas el disco. Un lápiz, marcabas sobre y quedaba disco. El grafito. Entonces ya no tenías que escuchar toda la melodía, ¿no? Para volver a llegar a ese punto y poner ahí la aguja. Qué interesante. Y qué difícil, ¿no? Porque ahora ya con la edición digital es otra cosa. ¿Qué? Y era muy interesante porque, como te digo, era una tornamesa de 4 platos. Entonces marcabas ese y luego marcabas el otro. Y hacías la transición, ¿no? Que se llama. O mezclar las dos músicas. En el cambio de escena, ¿no? De lo que está diciendo un señor y luego se cambia en otro lugar o en otro sitio y ahí mezclan las músicas. Y además le ponen los efectos de pajaritos y de todo eso, claro. Que era laborioso. Y para esto tenías que haber escuchado esa música desde antes, supongo, en tu casa o lo hacías ahí en el estudio. No, ahí en el estudio precisamente. Cuando terminaba el programa de mi cuñado, yo me quedaba en la tornamesa porque me encantaba, ¿no? Y ponía ya los discos ahí a escuchar la música y pues fui tomando práctica, ¿no? Te volviste un melómano además, ¿no? Te fascina la música. Tengo entendido que tienes por ahí miles de discos, ya llegaremos a eso, por supuesto. Más adelante vamos a platicar de tu gran fonoteca, porque sí, tienes una cantidad impresionante de discos, tanto de acetato como de CDs ya más sí, modernos, ahora, ¿no? CD. Ahora, ¿por qué no escuchamos un fragmento de alguna de las radionovelas de aquella época, Chente? Me gustaría que acá nuestro equipo de producción nos hiciera una propuesta. Arte Radiofónico de México le invita a escuchar Radio Teatro del Aire. Las más destacadas figuras del cine y el teatro vivirán para usted las obras maestras de la literatura universal, adaptadas especialmente para Radio Teatro del Aire. Lágrimas y risas, sentimiento a flor de piel, en los sucesos y ocurrencias de un personaje popular de las tablas y del corazón de todos los públicos de habla española. El Baisano Jalí, comedia sentimental de Alberto Novión, que interpreta el actor cómico Eduardo Arcaraz. El telón se ha levantado para mostrarnos el interior de una vieja casa en cualquier rincón de México. La decoración es conservadora, elegante podría decirse,
si no fuera porque a veces se notan unos cuantos detalles de mal gusto. El dueño parece que se encuentra nuevamente en mala situación económica. Es jefe de una de esas familias de añeja tradición que han ido perdiendo poco a poco dinero y posición. Pero esto no altera en lo más mínimo todos sus sueños y sus costumbres. Ahora se encuentra en escena don Guillermo y Carmelita, que es portadora de una desagradable noticia. Pero, Guillermo, aún escribiendo. Cuando escribes fumas como un chino y sabes que te hace daño. Déjame, estoy en el capítulo más interesante. En los momentos en que don Agustín de Iturbide entra a México al frente del ejército de las 3 garantías. Bueno, pero creo que podrás prestarme un momento de atención. Si solo es atención lo que deseas, dime. He recibido un recado de la joyería, en que nos avisan que si no pagamos en esta semana el adeudo pendiente, reclamarán la devolución de las alhajas que nos vendieron. Y como recordarás, eso no están en el Monte de Piedad. Hay que pagar. Eso mismo digo yo, pero no sé con qué vamos a hacerlo porque lo que es tus historias o eso que escribes no da ni para pagar un café con leche. ¿Y tú no tienes dinero? Ni un centavo. Tendré que hablarle a Jalil. Acuérdate del trabajo que te costó sacarle los últimos 20,000 pesos. ¿Qué quieres que haga? Le hipotecaré el casco de la hacienda. Sí, el casco. Porque el resto, con maguilleras y siembras, ya pasó a su poder. Estoy viendo que el día menos pensado nos quedamos en la calle. ¿Y qué quieres que hagamos? No hay nadie en la familia que guste del trabajo más que uno de nuestros antepasados. Es verdad. Nos conformamos con pensar que pertenecemos a la aristocracia porfiriana y hoy no hay uno de nosotros que sirva para nada. Realmente fascinante la vida de Chente Morales. Le tocó la época de oro de la radio en México y cuando la radio comenzó a declinar por la llegada de la televisión, tuvimos la fortuna de que Chente llegara a Radio Educación, donde se incorporó a la producción de radionovelas y otros formatos dramatizados, así como a muchas series informativas, José Ángel. Efectivamente, no por nada le han llamado el último mago de la radio, ¿no? Porque siempre tenía la música adecuada que acompañaba las palabras, las escenas, los efectos precisos, los sonidos que ambientaban, que acompañaban también la información. Bueno, él tenía una fonoteca particular formada de muchos discos de acetato y posteriormente también de muchísimos discos compactos. Manejaba con gran pericia las tornamesas y después los reproductores digitales, haciendo que entraran justo en el momento de la realización, cuando cada miembro del equipo de producción ponía su parte para integrar un todo. Esto le encantaba a Chente, esta manera de trabajar. Y se dice fácil, pero tiene grandes complicaciones, ¿no? Eso es lo que le gustaba a nuestro querido Chente, esa coordinación, la conexión de los miembros del equipo que se da cuando se hace la radio en vivo. Y bueno, hay que decirlo, no le gustó mucho que cambiaran las cosas cuando entraron las nuevas técnicas digitales de producir, donde los fragmentos pues entran por separado al editor, se prescinde de esos momentos de creación conjunta que tanto nos gustan, que ojalá continúen. Escuche usted. Oye, Chente, pero cuéntanos, ¿cómo se realizaban en vivo aquellas radionovelas? ¿Cuál era la mecánica? ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, era en vivo, precisamente. No había grabaciones, como les platico. Manual, artesanalmente. Y con mucha creatividad, ¿no? Porque había que crear efectos que tenían la sensación del campo, del mar, de la lluvia. Las que requiriera la obra, pero por ejemplo, de un incendio. El fuego y todo eso. ¿Ensayabas con el grupo de actores? ¿Estabas presente en los ensayos, por ejemplo? Sí, claro, pues, todo era en vivo y estaba el equipo completo, empezando desde el escritor, que estaba presente, para no fallar los actores y dijeran otra cosa que no era. Uh-huh. Entonces estaba el escritor, estaba el guionista, estaba el director, no productor, porque el productor es el que da el dinero. Entonces estaba el operador de cabina, estaba el efectista, estaba el musicalizador, ¿no? Y no que otro ayudante ahí que iba por las chelas. Y era artesanalmente, como te digo, ¿no?
Y la creatividad, pues, esa se trae, ¿no? No se estudia. Inclusive este trabajo no se estudia. Eso se trae, se siente. Es inventivo también. Se inventa a través del tiempo. Hicimos el rechinador, por ejemplo, tocan la puerta, se abre la puerta misteriosa y un rechinido de puerta, ¿no? Entonces inventamos como un cajoncito de bolero con un hoyo en medio y una tira de cuero, de piel. Le das vuelta y suena igualito a la puerta. Fíjate. O te rechina el cuero. Oye, qué ingenio, ¿no? Y ese es uno de los, digamos, inventos que ustedes hicieron para crear esos sonidos. Claro, sí. Los derrumbes, no había grabaciones aún. Sí había en Estados Unidos, que era un sistema estándar radio se llamó. Y traía, claro, grabados los automóviles, arrancar automóviles, pero no había muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los derrumbes, pues no había derrumbes en el disco. Entonces había que hacer un derrumbe. ¿Cómo? Pues inventamos una caja como tómbola, y ahí le metimos piedras, platos rotos, cristales, en fin, le dabas vuelta y suena idéntico a un derrumbe, ¿no? ¡Qué barbaridad! Claro. Oye, yo te he escuchado hacer efectos, o sea, hacer moscas con papelitos, hacer fuego con celofán, o sea, ¿eso también fue tu creatividad, esa cosa que tú desarrollaste a lo largo del tiempo? Sí, mira, nosotros salíamos a la calle, bueno, si tenías un programa de una radionovela, salías a la calle a ver qué encontrabas, qué objeto encontrabas que te dieron efecto, no un ruido, porque unas cosas son los efectos y otras son los ruidos. Claro. ¿No? Entonces, salías a la calle, por ejemplo, nosotros elaborábamos los balazos con polvos de clorato y salíamos a la calle a recoger las cajetillas vacías de los cerillos y le quitabas lo cafecito. Donde tallas el cerillo. Ajá, le quitabas esa y esos dos polvos los mezclabas, le ponías un papelito con una cantidad, le ponías una moneda y con un martillo, ¿no? Y suena mucho mejor que los balacitos que eran de las pistolas de teatro, ¿no? Que suenan a chinantina. Sí, claro. Entonces, imagínate, por ejemplo, en Martín Corona, se oye una voz allá lejos del tercer plano y un caballo. Y gritaba una voz, ¡ahí viene Martín Corona! Llegaba el caballo y decía, ya llegó Martín Corona, y echaba 6 balazos, nomás de entrada y 6 de salida. Entonces eran 12. Y en medio de la aventura, como 1000 balazos. Siempre había plomo, pues sí. Sí, había que ser. Teníamos un tendedero en el piso de mosaico del Teatro Estudio y a matar ahí. Cerros de balazos. Y en ese programa, uno de los efectos más difíciles que me tocó hacer es, llega Pedro Infante a la cantina con el caballo tira la puerta de la cantina y empieza a tirar mesas, sillas, botellas y balazos y cachetadas y todo eso, ¿no? Eso sí fue bastante difícil porque lo hacías tú solo. Claro, no pero tengo entendido que en algún momento te ayudó, Pedro Infante fue tu asistente, ¿no? Ah, sí, le encantaba cómo hacía yo los efectos, ¿no? Entonces un día había 2 balazos que había que echar en la escena y me dice, yo te los hago. No, pero ¿cómo crees? Sí, yo te los hago. Bueno, tenía un ayudante motociclista que usaba la pistola toda reglamentaria, ¿no? Le pidió la pistola, lo metía a la bodeguita que había donde estaban los micrófonos y le puse el micro y ahí eché los 2 balazos en vivo
con la pistola. Wow. No, pues padre. No, pues. Sí, era, inclusive los caballos también. Tengo ahí una foto con su sombrero así todavía de charro y todo, haciendo los caballos. Pues fue de esas anécdotas, ¿no? Pero a la gente de la época, mi estimado don Vicente Morales, le encantaban las radionovelas. Al público en general creo que le siguen encantando. Había comunicación de parte del público, retroalimentación con los artistas, con los directivos de las estaciones, con ustedes, los trabajadores, en tu caso particular, como musicalizador y efectista. ¿Qué decía la gente sobre su trabajo? Creo que algunos programas se hacían con público presente ahí en el estudio, ¿verdad? Sí, era un público por ejemplo, Pedro Infante, 350 gentes. Fácil. Era un teatro estilo repleto, ¿no? Parados y sentados. Y pues era muy padre porque te alimentaba, ¿no? Tu trabajo, le echaban más ganas, tu creatividad. Y sobre todo acompañando la escena de los actores, la actuación de los actores. Una cachetada. ¡Ay! Decía el actor, ¿no? Claro. No antes, como ahora. ¡Ay! Y luego le dan la cachetada. Igual tocan la puerta, ya la abrieron. No, la puerta. ¿Quién? El primer plano, yo. Un momento. Los pasos, abres tu puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pásale. Otros pasos, cierras tu puerta. Unos pasitos y la sientas y te tomas le sirves su chupe, ¿no? Pues vamos a escuchar otro fragmento de tu trabajo, Chente. Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos, de mayor duración y más baratos. Lerdo Chiquito, la negociación mueblera más importante del país, enrinconada de la Estrella número 9, Colonia Guerrero, Puente de Alvarado número 22, Centro, Insurgente Sur 108, esquina con Liverpool, en la zona rosa. Lerdo Chiquito en 16 de septiembre 615, en Guadalajara, Jalisco. Y ahora, su nueva tienda en Calzada de la Viga número 794, Ixtacalco. Tienen mucho gusto en presentar a su fina atención el programa más espectacular, apasionante y dramático de México, con el comandante Luis E. Pérez Cervantes. La policía siempre vigila. Atención, patrullas y casetas. Atención, patrullas y casetas. Llamada general. Llamada general. La policía siempre vigila. El 6 de octubre de 1961, la señora María de Jesús Cruz Cortés, con domicilio en las calles de 16 de septiembre, número 20, en Chicontepec, municipio de Chalco, Estado de México, se presentó en la jefatura de policía denunciando el asesinato de su hijo Ricardo Velázquez Cortés. Pues debe haber sido como a las 4 de la tarde, señores. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En la mera plazuela de Chicontepec, señor. Mi hijo con Naiden se metía y andaba buscándole la condición a Naiden. Pero ese Concho es un pendenciero. ¿Concho? ¿Quién es Concho? Pues el que mató a mi hijo. Se llama Concepción Hernández, pero todos le dicen el Concho. ¿Sabe usted dónde trabaja o dónde vive ese mentado Concho? ¿Lo conocía usted? Pues sí lo conocí. Vivía cerca del pueblo, pero según me dijeron algunos vecinos se largó y creo que se vino a esconder aquí a México. Este es un homenaje luctuoso a Vicente Morales, realizado de sus compañeros del Fin Justifica los Medios.
Pues como en muchas cosas, el dinero define lo que sucede con los medios de comunicación, sin tomar en cuenta la necesidad de las audiencias ni las cualidades de la radio. Se fue poniendo énfasis en la televisión y dejando a la radio en segundo plano. Las radionovelas, tan exitosas y excelentes para comunicar, dejaron de producirse. Un género que en los años 70 y 80 parecía interesar solo a la radio cultural y que aún ahí su producción fue disminuyendo por ser supuestamente pues muy costosa. Creemos que debería retomarse en tanto que creando empatía es la mejor manera de que el público interiorice los mensajes. Bueno, pero ¿qué les parece si escuchamos cómo es que Chente Morales vivió la caída de las audiencias en la radio comercial y cómo es que felizmente llegó aquí, a Radio Educación? W todavía hicimos algunas después de la televisión, pero sí fue bajando. Porque los anunciantes empezaron a ir a la televisión, supongo, ¿no? O sea, empezó a bajar la publicidad que pagaban en la radio. Exactamente, por eso yo creo que bajó por eso, ¿no? Porque se enfocaron más a la televisión, la publicidad, ¿no? Y la radio la fueron haciendo menos. Por la inversión inclusive. Antes la radionovela había que alquilar el escritor, el productor, el guionista, los actores, 10 o 12 actores, el musicalizador, el efectista y el operador. Entonces era costoso para esa época, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste aquí a Radio Educación? Bueno, llegué porque trabajaba un señor Ortiz Padilla. Alejandro Ortiz Padilla, productor. En la CUR, que era tarjetero, sin menospreciar su trabajo, ¿no? Era tarjetero, el tarjetero el que llegaba a la orquesta y le hacía una tarjetita para que pudiera cobrar el músico. O sea, usted tocó con la orquesta de Luis Alcaraz, ahí está su tarjetita para que cobre. Luis Alcaraz, cobraba Luis Alcaraz. Trompetista, orquesta Luis Alcaraz, fulano de tal, porque eran 2, 3 trompetistas. Claro. Y así, toda la orquesta, y hacía las tarjetas, igual en los programas. Las radionovelas igual, como tantos actores. Y pues se hacía, ¿qué te diré? Se hacía pues, como compañerismo, ¿no? Terminando en XQ, cerrar en vivo XQ, que después se volvió disquera. Ortiz Padilla se vino para acá, para Radio Educación. Y estando aquí, bueno, no aquí, todavía hicimos Las Tierras Flacas, la primera radionovela que se hizo. Profesional, ¿aquí, ¿no? En Radio Educación? No, se hicieron allá en Tabiqueros. Ya. Se hizo en Tabiqueros. O sea, en lo que era la Dirección de Divulgación y Audiovisual de la SEP. Así es, exactamente. Pero fue para transmitirse aquí en Radio Educación, Las Tierras Flacas. Todavía ahí junto a los baños empezaban a poner una cabinita de Radio Educación que todavía no transmitía frecuentemente, ¿no? Transmitía 2 horas, 3 horas, 4 horas, y el sábado. Sale cuando se puede. ¿Sí? Así empezó, sí. Entonces ahí empezamos a ver cómo construían la cabinita. Y ahí grabamos en un estudio bastante bien, grande, adaptado, Las Tierras Flacas. La dirigió Rosario Muñoz Ledo. ¿Ha valido la pena tu historia en la radio, Chente? ¿Eres un hombre feliz? Claro, imagínate, es el premio a tu trabajo durante muchos años. ¿Y qué has aportado? Afortunadamente, tus conocimientos y tu creatividad sobre todo, ¿no? Y que agrade al auditorio. ¿Para qué trabajamos? Pues para el auditorio, ¿no? Musicador y efectista de la radio, ¿un oficio que está desapareciendo?
Nos preguntamos y creemos que sí en gran parte, pero también pensamos que está transformándose ahora con el uso de las tecnologías de edición no lineal por computadora. Creemos que Vicente Morales dejó escuela y aquí mismo existen compañeros que realizan estos trabajos y que son ahora casi exclusivos de las emisoras culturales, de las radios públicas, incluso de las radios comunitarias, donde se está haciendo algo de radionovela o de programas dramatizados, José Ángel. Efectivamente. Pues ojalá que se vuelvan a aprovechar las cualidades de los programas dramatizados, del uso de efectos para recrear contenidos radiofónicos. Creo que don Vicente Morales nos deja sus enseñanzas, un gran ejemplo de profesionalismo, y esperamos que no se pierda esa enorme fonoteca particular de la que hablabas, que incluye discos históricos, joyas musicales, y la cual abarca varias décadas. Creo, si mal no recuerdo, en alguna ocasión me dijo que eran más de 5,000 discos los que tenía Chente. Ojalá que no se pierdan, y ojalá que no se pierda tampoco su memoria. Aquí lo vamos a recordar siempre. Descansa en paz, Chente Morales. Te quedas en nuestro corazón. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.